El misterio de Belicena Vilca. El misterio de Belicena Vilca es una novela mágica, pero que está viva y que nos introduce a un viaje por el mundo de la gnosis primordial y los misterios que están ocultos detrás de esta magnífica historia, que consiste en una gran conspiración universal para mantener nuestras mentes y espíritus atrapadas en la desorientación, en el gran engaño. Sin más, comencemos. La historia empieza con un joven psiquiatra que conoce a una misteriosa mujer llamada Belicena Vilca, una mujer que desciende o de ascendencia incaica, internada en el pabellón de enfermos incurables del Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Javier Patrón, Isla en Salta. Esta princesa hiperbórea le cambiará la vida para siempre al adentrarlo en una historia donde al final él será una pieza clave. Hablamos del Dr. Arturo Ziegnagle. Durante un año el Dr. Ziegnagle le da tratamiento a Belicena Vilca, y a pesar de ver en ella una gran persona y carisma, a una atrapante personalidad, jamás logró darle de alta. Belicena Vilca, por su parte, se dedicó desde el comienzo a escribir su historia, guardado celosamente en el contenido de sus escritos, evitando que alguien siquiera pueda verlos. Belicena Vilca, de 47 años, aunque su aspecto le hacía parecer menor, era una mujer especial de trato culto y sereno. El día que el Dr. Ziegnagle la acompañó por primera vez al pabellón, Belicena Vilca le miró y, leyendo el letrero metálico con su nombre inscrito en su guardapolvo, le dijo: «Oh, doctor, tiene usted un nombre mágico, oso de la guerra victoriosa», lo cual era cierto, ya que Actrox significa oso y Sieg victoria y Nagel garra. Pero no se trata del conocimiento etimológico de las palabras griegas y alemanas, sino de la posibilidad, dijo Belicena, de ver con la sangre. Su cuadro psiquiátrico era el de esquizofrenia aguda, y Belicena fue llevada a esas dependencias por miembros del ejército en épocas del proceso de reorganización nacional, en la que la persecución de miembros de la subversión era cosa cotidiana. Belicena Vilca estaba sospechada de formar parte de dichas organizaciones terroristas. Fue interrogada por los militares, que ya le habían diagnosticado demencia senil, excusa para aplicarle terribles drogas y doblegar su voluntad. Pero la historia en verdad comienza cuando la hora marca las 00 y las 2 a.m. del 6 de enero de 1980. En ese día, en esa fecha, Belicena Vilca es asesinada. Era Noche de Reyes y el doctor Cortés, quien dirigía el hospital, volvía de repartir regalos de un orfanato. Aún disfrazado, cuando se enteró que una interna había sido estrangulada hasta la muerte, este estrangulamiento ejecutado con una cuerda hecha de cabello humano, trenzado color marfil, y además que estaba teñido con lechada de cal, y en sus extremos tenía piezas metálicas, 2 medallas de oro, una grabada en el trébol de 4 hojas y otro con un fruto de granada. Joyas que sin lugar a dudas tenían símbolos masónicos y que el Dr. Ziegnagle pudo reconocer en una exposición del Rotary Club
Las medallas estaban al dorso, caladas con una estrella de David y una descripción, Ada es Shidedaroi Maquid, cuyo significado era victoria al divino druida, hijo del jabalí. Lo faltante en la celda, el portafolios con los escritos de Belicena Vilca. El espectro biomolecular del arma homicida arrojó que la composición de la aleación metálica de las espadas provenía de España, de la zona del río Tinto de la provincia de Huelva, muy utilizado para rituales masónicos, de grado 33 del caballero Kadosh. Es así que con lo complejo de la situación y el estado de Belicena Vilca, y sin familiares cercanos que clamen justicia por su muerte, el caso a cargo del sargento Maidana sería archivado muy pronto, sobre todo por lo inexplicable del hecho, que aconteció en una habitación herméticamente cerrada, sin rastros, sin violentar ninguna abertura, como también existiera copia de la llave para abrirla. Arturo Segnagel se disponía a descansar esa semana en la casa de sus padres, a 18 kilómetros de Salta. La madre de Arturo, de nombre Beatriz, era propietaria de una hermosa finca en la que vivía con su esposo y su hija Catalina, y sus nietos, hijos de esta última. Pero se encuentra que hace 5 días esperaba por un paquete que contenía un portafolio con la copia traducida, con la extensa carta que Belicena Vilca había hecho para él, indudablemente, para protegerla de sus verdugos, y que cambiaría la vida del joven psiquiatra para siempre. En la carta, Belicena confiesa venir de un linaje noble, ser miembro de una familia poseedora de un secreto mortal guardado durante siglos, y que al morir estaba completando una voluntad, un importante papel con el fin de preservar tal secreto que era consciente el doctor Segnagel de la existencia de un gran engaño que le posibilitaría el camino para acceder a una sabiduría que lo orientara en el camino, en el regreso al camino del origen. En la carta, Belicena explica que su hijo Noyo Vilca no fue secuestrado por subversivos, sino que va camino a Córdoba, a la caverna de Parsifal, para transportar la espada sabia de la casa de Tarsis, sus ancestros. Esta espada fue traída de Europa a América por Lito de Tarsis, quien desembarcó en Colonia Coron en 1534 y se casó con una princesa inca llamada Aquila, con quien tendría una descendencia que formaría un linaje de 400 años hasta ella misma, Belicena Vilca. ¿Pero qué es esta espada sabia? ¿Y por qué es tan importante? Esta espada encierra un poder iniciático protegido por los caballeros de Tarsis, familia esta que practicaba un culto que se remitía a los días posteriores del hundimiento de la Atlántida. Los sobrevivientes de tal hundimiento, que no se dio a una catástrofe natural, sino una gran batalla, una guerra esencial en los albores de la humanidad, se dividió en 2 grupos, los atlantes blancos y los morenos, que continuaron su guerra por miles de años. Los atlantes blancos, señores constructores, se enfrentaron con los atlantes morenos para proteger un secreto que será el legado de los señores de Tarsis, de los que Belicena Vilca desciende a través de su sorprendente historia. La Antártida se hunde en un enfrentamiento entre dioses, los dioses leales al incognoscible, que es el verdadero Dios de lo increado, más allá de las estrellas,
más allá de las cosas, contra los dioses traidores, corrompidos por el Dios uno, el demiurgo maldito creador de la materia, que aprisiona el espíritu humano. El Dios de la creación, Jehová Satanás, sustenta su reino material, su poder, en una prisión para el espíritu humano. El espíritu humano increado de los hombres blancos. El demiurgo junto a sus huestes de dioses traidores que mantienen obediencia, mantienen al hombre sumido en una prisión material y en un terrible engaño. Los atlantes morenos y los dioses traidores conforman así las potencias de la materia. Y han fundido un pacto cultural basado en el holocausto, el sacrificio de la sangre para adorar al Dios uno. Mientras tanto, los atlantes blancos, por su parte, leales al incognoscible, contrapusieron un pacto de sangre, esto es el acceso gnóstico a la sabiduría hiperbórea por vía iniciática para retornar al origen increado del sí mismo, más allá de las estrellas. Los atlantes blancos, hombres de Cromañón, poseen un espíritu increado. Los atlantes morenos, neandertales, poseen la calidad de animales hombres. Estos últimos fueron exterminados por los primeros, los atlantes blancos, que fueron los guardianes de la sabiduría lítica y fundaron un linaje de hombres de piedra, guerreros inmortales. Los atlantes morenos lograron sobrevivir aceptando la misión dada por el demiurgo creador. Esto es, destruir las construcciones megalíticas de los atlantes blancos, quienes luego del hundimiento de la Atlántida se dirigían a occidente, a la ciudad de Tagar o Agartha, en el continente milenario llamado Hiperbórea, un vórtice hacia un mundo increado. La última Thule, Hiperbórea, significa, hermanos espirituales, la patria del espíritu. Los atlantes blancos sellaron un linaje con los nativos de la península ibérica, dando origen a los primeros reyes guerreros con herencia divina. Así se funda una aristocracia de sangre y espíritu. Esto era posible porque los reyes guerreros de cada pueblo aliado llevaban una piedra de Venus, una piedra esmeralda, finalmente pulida, portadora del signo del origen, reflejo, presente, en la sangre pura. Los atlantes blancos afirman además estar comandados por un jefe blanco, al que llaman Nabután, Wotan o simplemente Odín, quien reveló a los atlantes blancos el signo del origen, signo incomunicable y que solo era percibido por aquellos que eran poseedores del símbolo del origen, su fiel reflejo. El dios Satán, por su parte, se instaló en el trono de los antiguos reyes del mundo, en el palacio de Kor, conocida posteriormente en el Tíbet como Chang Chambala o de Song, y contaba con el apoyo de misteriosos ángeles, los Serafín Nefilim, los dioses traidores al espíritu del hombre, 200 más o menos, y regían sobre la jerarquía oculta de la tierra, o fraternidad blanca, hombres magos, los druidas, y sus aliados, los golem. En determinado momento el pacto cultural se impuso al pacto de sangre de los atlantes blancos, y muchos de los hijos de la sangre pura cayeron en la desorientación. Esto pasó por un estado de fatiga de la guerra, y los atlantes morenos lograron una penetración cultural, seducidos por la acumulación de bienes y placeres de la carne. Los reyes guerreros adoptaron el culto y lo impusieron a sus pueblos, entre ellos los propios miembros de la casa de Tarsis. Como el culto venera al Creador, los señores de Tarsis adoptaron el culto de una deidad femenina, Belisana o Belicena, la diosa del fuego frío que es mito arquetípico de adoración a una deidad antigua o pagana, la diosa Pirena, la Astarte fenicia, la Ístara, Siria, la Inanna, Sumeria, la Medusa, virgen sacerdotisa del templo de Atenea,
tan hermosa que Poseidón la deseó para sí y la violó. Al tener celos de su belleza y del encuentro con el inmortal, la maldijo con fealdad monstruosa, y a todo hombre que la mire se convirtiera en piedra. Pero esto solo es el mito deformado de Perseo, llevado adelante por los golem, los servidores del demiurgo. Esta deidad femenina es en realidad la Virgen de Agartha, una doncella atlante que, leal al incognoscible, dio a luz a Cristos Lucifer, al portador de luz. Prometeo, que robó el fuego sagrado para entregárselo a los hombres. Nabután, el niño del Balamudra, que salva al espíritu haciéndolo consciente de su origen. Los hombres de piedra, que siguen a Pirena, son los iniciados en la gnosis eterna. Con el cristianismo, los caballeros de Tarsis se ocultaron de la fraternidad blanca y de su persecución, adorando a la Virgen de Agartha, a la Virgen de la Gruta, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Vega, la Pachamama, pero Vera y Birsa, demonios inmortales y sicarios de Jehová Satanás, protegidos por la Bina Shekinah, destruyeron a gran parte del linaje de Tarsis. Estos adoptaron el barbo unicornio como un signo de la familia y se consagraron a Beleno, a Apolo y Belisana, su esposa. Fueron provistos por Nabután, por el signo del origen, con el que podían enfrentarse al Dios creador. El Dios creador, el demiurgo del universo creado. Brahma para los hindúes es Adonai Sebaot. Esto es el Señor de los ejércitos integrados por los serafín Nefilim al mando de Metatrón, el que está más cerca del trono. Menciona en el libro de Enoc. El joven, el cultor de la vida del Zohar, el gran arcángel que dirige las huestes celestiales para hacer cumplir la voluntad del Uno, que es destruir la casa de Tarsis y sustituir la adoración de la Virgen de Agartha por la Virgen de los Milagros, y a Nabután por Metatrón para atrapar a la humanidad en el engaño y la desorientación. A través de la carta de Beliciana Vilca, Nimrod nos enseña que el poder de Jehová Satanás se encuentra codificado en el libro, el Sefer Yetzirah, libro talmúdico que decodifica el árbol de la vida en sus 10 Sefirot. La corona, la sabiduría, la inteligencia, la misericordia, la justicia, la belleza, la victoria, la eternidad, el fundamento y el reino, donde cada uno de ellos es un aspecto del demiurgo, el Etz Yayayim, con sus 22 conexiones, que a su vez son las 22 letras del alfabeto hebreo, donde las 3 primeras, Keter, Hoima y Bina del mundo, Olam, Asilut, son constructoras del mundo de la ilusión, y el calabozo del alma, el reino del mundo físico, el mal. El mundo del alma estudiado por la Cábala, transmitida por Jehová a Moisés en el monte Sinaí, y retransmitidos a la jerarquía oculta, la orden Melquisedec, servidores de Elohim por Vera y Birsa, a los sicarios del demiurgo, se opone al mundo del espíritu, estudiado por la sabiduría hiperbórea, el legado de los dioses liberadores, y revelados a los guerreros del pacto de sangre por Pirena, madre de Nabután. La protectora de la casa de Tarsis fue protegida por el culto secreto a Deméter y los misterios eusinos, que fueron proscritos por el cristianismo, luego de Constantino, y custodiados por los maestros cátaros y albigenses, ya entrada la Edad Media. Queda muy claro en la obra de Nimrod de Rosario, en esta novela mágica, pero que repito que está viva, que el cristianismo es algo como vaciado de contenido. Porque incluso dentro de la propia iglesia hay una serie de papas, desde Inocencio III y hasta Bonifacio VIII, que él llama papas golem, que están al servicio de las fuerzas malignas del demiurgo. Hay una serie de consagraciones y órdenes como los cistercienses,
o jesuitas, los benedictos, que él considera que son golem, mientras hay otras órdenes como la fundada por Santo Tomás de Guzmán, los dominicos, o sea, la orden de los predicadores como se le llama, donde había un grupo que operaba en la Edad Media, como el Círculo Dominicanis, que trabajaron en pro de preservar a la Virgen de la Gruta, que conservaba el mito de la Virgen, pero la versión pagana traída del cristianismo como una forma de preservar a la herencia de los tartesos dentro de una situación de persecución por esta fraternidad blanca que quería eliminar esta gnosis que hablaba de los dioses liberadores, de la famosa piedra de Venus y esta famosa espada sabia que aparece en un trama de la historia. No más allá de esta introducción que hicimos en el primer bloque, se centra en que esta batalla esencial o batalla primordial se va a definir después del Kali Yuga, al fin de los días, en una batalla final, donde esta piedra de Venus o espada sabia va a tener un rol preponderante para liberar al espíritu humano. Hay 3 momentos de la historia, según Nimrod, donde la casa de Tarsis, los que vendrían a ser los buenos de la historia, logran frustrar los planes de construir una sinarquía universal que sometiera a la humanidad o a la del Dios uno Jehová Satanás o al Dios de la materia. La primera se ubica, dice Nimrod, en el siglo II milenio antes de Cristo, donde un rey casita que se llamaba Nimrod, junto al general llamado Ninurta y unos 50 arqueros fieles al dios arquero Cus, logran a través de un ritual donde un sacerdote hierofante en un sigurat, que es una torre o templo y uno piensa y se le viene a la mente la torre de Babel, emplazado en Bolsopá, al norte de Nínive. Logran escalar hasta la parte más alta de la torre y mediante un sacrificio de la diosa Isa o Ishtar logran abrir un portal y entran a Chang Shambhala, a la guardia de los demonios, a la guarida de estos demonios. El rey casita logra penetrar en el corazón mismo de la guardia de los dioses Sanat y se enfrenta a un grupo de ángeles que los llama como Iwanakim, y así también se enfrentó a Cocabiel, que es uno de los 200 dioses traidores, un serafín nefilín que lo estrangula y lo increpa y le dice: quisiste conquistar el cielo, que te va bien, en nombre de Nimrod derrotado, y le rompe el espinazo, la columna. Y en ese momento Nimrod logra clavarle una daga de jade bendecida por los dioses liberadores, y ambos mueren. Pero lo que logra Nimrod es poner a prueba la inmortalidad de estos arcángeles o demonios. Un segundo revés que se da a principios del siglo IV, en 1307, y la caída de Jacques de Molay y la orden de los templarios se da por aplicación de la estrategia del cerco, aplicada a través de la sabiduría hiperbórea, por un iniciado que es Felipe IV Hermoso de Francia, que junta una serie de nobles, Guillermo de Novaret, Guillermo de Plasencia, el Papa Clemente V, un Papa hiperbóreo, logran doblegar la constitución de una anarquía bancaria que estaba en manos de los templarios, de usar y aplicar la usura para someter. Este círculo dominicanis o esta logia han trabajado de manera secreta a través de la historia. Lograron frustrar los planes de la fraternidad blanca, a tal punto de que los dioses lean un mensaje a través del capitán Kiev, de que tienen que transportar la espada sabia a América, y ahí es donde Lito de Tarsis, que es un ancestro de Belicena Vilca, viaja en 1534 a América y se encuentra con un grupo de amautas del Boinete Negro y un grupo de Atumurunas. Los Atumurunas son una tribu
que generaron su reino en el norte de Cusco. Fíjate que es interesante lo que dijimos, que realmente existió, por lo que el antropólogo Jacques Maridemas, que además tiene investigaciones de que lograron forjar su imperio al norte de Cusco y sometieron a los aymaras y a los quechuas. Y Lito viaja con estos Aptumurunas, que tenían también una piedra de Venus en una corona. Aclararemos que la zona está científicamente demostrado. Eran constructores de piedras, eran indoeuropeos. Estas tribus tienen orígenes vikingas, o una anterior, que llegaron a las costas americanas, mucho antes del descubrimiento de América. Perseguidos por los golem y diaguitas, donde Lito de Tarsis se casa con una princesa inca, Quila, originaria de los Aptumurunas, y este linaje puro llega hasta Beliciana Vilca, de ahí la última princesa incaica. Por otra parte, la sociedad secreta de la Thule Gesellschaft envía al tío Kurt, del psiquiatra que tuvo conversaciones con Beliciana Vilca, que fue un personaje importante de las SS en su juventud. Va en una operación llamada Clave Primera a tratar de cerrar las puertas de Changshambala, que se encuentra en la cordillera que limita con China, y que lo que en realidad buscaban era frustrar un pacto entre el traidor Archefer con las potencias de la materia, entregando a la humanidad al bando enemigo. Para finalizar, el estudio de este libro es imprescindible si desea despertar y transmutarse. Bajo la apariencia de una novela, este libro es un informe detallado en que se encuentran todas las respuestas a las problemáticas esenciales de cada hombre. En este libro está todo: el falso Dios, el Dios verdadero, el inconocible, los dos mundos, el mundo falso, efímero, y el mundo verdadero, del espíritu. La creación de la materia y del universo, la creación del hombre, historia de la humanidad, desde sus orígenes hasta ahora, el antagonismo entre el alma inmortal y el espíritu eterno, la guerra entre los demonios del alma inmortal y los dioses del espíritu eterno, la esclavización de los espíritus por Jehová Satanás y la lucha de Lucifer por liberarlos. Y por último, la extraordinaria posibilidad que tiene cada hombre de desencadenar su espíritu para transformarse así en un superhombre. Es así que invito a los lectores a transitar por las páginas de este excelente libro que despeja muchas incógnitas. Hasta la siguiente.